Hola, un saludo para todos, nuevamente por aquí, y ahora sí para iniciar ya con lo que les había dicho, con este relato que vamos a hacer de la vida de Jesús. Y pues como todo relato, pues como toda historia, vamos a iniciar por el comienzo, ¿cierto? Entonces cuando uno inicia a contar la vida de alguien, pues ¿a dónde se va? Al nacimiento, ¿cierto? Pero resulta que, pues por lo menos yo considero que la vida no empieza con el nacimiento, la vida empieza desde la concepción, ¿cierto? Entonces habría que irnos a la concepción para iniciar este relato. Pero resulta que Jesucristo no es cualquier hombre. Entonces su inicio, su comienzo no es desde la concepción. Hay que irnos un poquito más atrás para empezar a conocer quién era Jesús. ¿Y qué tan atrás tenemos que irnos? ¿Qué tan al comienzo? Pues la misma palabra de Dios nos lo dice, al inicio. Entonces vamos a estudiar el día de hoy los 5 primeros versículos del Evangelio de Juan. Los voy a leer, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, entonces aquí vemos varias cosas que son bien importantes detallar. Primero, vamos a hablar sobre la preexistencia del Verbo. Entonces, los 2 primeros versículos nos hablan de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos dice el primer versículo. Entonces, ¿quién es el Verbo? ¿O qué es el Verbo? Entonces, el mismo Evangelio de Juan nos lo aclara en el versículo 14 del primer capítulo, que nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se está refiriendo obviamente a Jesucristo, el Verbo hecho carne. Entonces, de allí es importante resaltar lo siguiente. Primero, que Jesucristo ha existido desde siempre. Por eso nos lo dice: en el principio era el Verbo. Es decir, el Verbo existía en el principio. Jesucristo existía desde el comienzo. Hay por ahí algunas religiones y sectas que dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo fue un ser creado, simplemente un hombre más, un hombre especial, pero un hombre. Otros dicen que no, que Jesucristo fue un ángel, incluso dicen que era el ángel Gabriel, mismo Jesús, pero eso es falso. La verdad está aquí, la verdad nos dice que Jesucristo ha existido desde siempre, que en el principio Él ya existía. Incluso Jesús en el mismo Evangelio de Juan más adelante dice que Él ha existido desde siempre, ¿sí? Esta es una clara referencia a que Jesucristo es Dios, a que Jesucristo ha existido desde siempre, porque el único que es eterno es Dios. Entonces, si Jesucristo existe desde antes de la fundación del mundo, desde el comienzo de todo, pues es porque Jesucristo es Dios también. Bueno, también es importante lo que nos dice en el versículo 3, que dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos quiere decir o qué nos enseña este versículo? Primero, que Jesucristo fue el agente de la creación. ¿Cómo es eso? Es decir, el Padre creó todo a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Pues muy sencillo. Si nosotros nos vamos al comienzo de la Biblia, Génesis 1:1, ¿cierto? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, y sigue narrando cómo Dios creó las cosas, ¿cierto? Y siempre que Dios crea algo, utiliza su palabra. Es decir, Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo, ¿cierto? Entonces, cada vez que Dios dice que se haga algo, que algo sea creado, pues las cosas empiezan a existir. Y ahí vemos muy claro que la palabra, que es la misma palabra que se utiliza aquí en Juan para describir al Verbo, es la que crea todo. Dios a través de su palabra crea todo. Y ese Verbo, esa palabra, pues es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo y el Padre son uno solo.
Pero Dios el Padre, a través de Cristo, a través del Verbo, crea todo. ¿Sí? Entonces Jesucristo es el agente de la creación de todo lo que existe, de todo lo visible y lo invisible, nos dice en Colosenses el apóstol Pablo. Además, esto también demuestra que Jesucristo es Dios, porque solo Dios puede crear, nadie más puede crear nada. Solamente Dios, con su poder, puede crear cualquier cosa. Y la última parte, los versículos 4 y 5, pues nos hablan también de algo que debemos conocer. Dice, la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué nos quiere decir? Primero, nos habla de Jesús como la vida. Pero cuando nos habla aquí de la vida, no solo nos habla de la vida material, de la vida física, sino que nos habla también de la vida espiritual. En Jesucristo es el único que hay vida, pero no solo la vida física, sino la vida eterna. Es en Jesucristo en el único en el que podemos tener vida eterna. Y luego nos habla de que Jesucristo es la luz. Es decir, Jesucristo es ese ejemplo que vino al mundo para enseñarnos cuál es nuestra forma de vivir de acuerdo al ejemplo que Él nos ha dado. Es nuestro faro moral, es el que nos indica todo lo que nosotros, o la forma en la que nosotros debemos vivir. Cuando nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, nos está diciendo que a través de Jesús es que nosotros podemos ver realmente lo que es el pecado y lo que hace el pecado en nuestras vidas. Entonces, hasta que nosotros no conocemos a Jesús, no podemos entender lo que son las tinieblas, lo que es el pecado y el mal o el daño que hace el pecado en la vida del ser humano. Entonces, por eso dice que Jesucristo es la luz y que la luz en las tinieblas resplandece, porque es a través de Jesús que nosotros podemos ver y entender el pecado. Y la última parte dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es muy claro, y además en la Biblia lo vemos, que desde el comienzo, desde antes incluso de la creación, pues siempre ha existido una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y aquí nos habla claro de que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Entonces Jesucristo y nosotros que somos sus discípulos, sus seguidores, pues siempre lograremos la victoria sobre las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre los hijos de Dios. El pecado no ganará la batalla. El pecado será destruido y el mal será destruido al final de los tiempos. Pero aquel que hace la voluntad de Cristo permanecerá. Bueno, espero que les haya gustado esta corta pero importante enseñanza, y de ahora en adelante pues vamos a seguir mirando, como les digo, de manera cronológica todas estas enseñanzas. Entonces quiero enviarles un saludo, bendecirlos y nos vemos en el próximo video. Gracias.